Queremos leer la palabra del Señor nuevamente, que esta es la lectura diaria, ¿verdad? De manera que usted, bueno, yo leo 2 capítulos diarios, pero usted puede leer, puede escuchar los audios, ¿verdad? Puede escuchar 1, 2 audios. Si usted escucha 2 audios, entonces estaría escuchando y leyendo 4 capítulos diarios. Entonces, pero si usted solo quiere leer 2 capítulos diarios, entonces solo escucha un audio y estaría leyendo o escuchando 2 capítulos diarios. Y si usted quiere escuchar más, pues también, ¿verdad? Estamos en Mateo capítulo, ya vamos por el capítulo 13. Hoy nos toca el capítulo 13 y el capítulo 14. Entonces vamos ahí a Mateo 13 y 14. Vamos a empezar. Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Bueno, ahí dice junto, pero es junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si no es salvo, si no tiene la salvación por la gracia de Cristo y habiéndose arrepentido de sus pecados, pues usted, aunque sea rico, aunque sea millonario, aunque tenga todo el dinero del mundo, cuando usted muera, todo le será quitado. Al que tiene se le dará, mas al que no tiene, el que no tiene a Cristo, no tiene, porque separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Entonces, aún lo que tiene, las riquezas y todo lo que usted tenga, le será quitado. Por tanto, usted debe buscar al Señor. Dice el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, están muertos espiritualmente, ¿va? Ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y no quieren escuchar la palabra porque se les parece que es algo pesado. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cristo quiere sanarte, mi querido amigo, quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Pero si tú no te arrepientes de tu pecado
y te postras ante Él diciéndole, Señor, perdóname, sálvame, entonces Él no lo va a hacer, porque tú tienes que tomar esa decisión de venir a Cristo y pedirle perdón. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viendo el malo y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, estas dos personas, tanto como la del la del ladrón que roba la palabra y el que cae junto al camino, estas dos son personas que no llegan a la determinación de recibir al Señor en su corazón. Y sigue diciendo, el que fue sembrado entre espinos, este también es uno que escucha la palabra, pero no toma su decisión por Cristo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y estos son los que toman la decisión de aceptar a Cristo, como dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son estos los que en estos corazones germina la palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Por los frutos los conoceréis, dijo Cristo. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No todos producen lo mismo. Algunos van a producir al 100, otros van a producir al 50, y otros van al 60 y otros van a producir al 100, al 30 por uno, ¿verdad? Pero van a producir. Todos los verdaderos cristianos producen fruto. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, la cizaña siempre está entre el trigo, ¿verdad? El enemigo siempre siembra cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña
arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, en el mundo tenemos dos religiones. No hay tantas religiones en el mundo, ¿sabe? Solo hay dos religiones. Una verdadera, que son los verdaderos cristianos, y el otro son los falsos cristianos. Los que creen que somos salvos por obras, y otros que creemos que somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas. Escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, no sé si esa palabra está correcta ahí. Escondió en 3 medidas. Vamos a ver en otra Biblia. Tal vez aquí se equivocaron porque está un poco raro ahí. Escondió en 3 medidas. Vamos a ver si está diferente en la Biblia aquí. Vamos a ver. Estamos en el 13. Vamos a ver. En el 13:33. 13:33 de Mateo. 13:33 de Mateo. Dice. Vamos a ver. Sí, escondió, dice. Escondió. Bueno. Entonces, vamos a leer el 3 de vuelta. El 33 de vuelta. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, con un poquito de levadura leuda toda la masa. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Bueno, él les habló bastantes parábolas, pero ellos querían saber la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí está explicada la parábola. Es Jesús el que siembra la buena semilla. Ni siquiera somos nosotros, hermanos, los que predicamos. Es Jesús el que siembra en el hombre. Nosotros somos como parlantes, hablantes, ¿verdad? Parlantes, hablantes, parlantes que nos movemos, ¿verdad? Somos parlantes, pero el que pone la semilla en el corazón es Jesús, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Mire, está bien explicado. El enemigo
que la siembra es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Los ángeles son los que van a cegar y van a recoger lo bueno y lo malo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Así que asegúrese usted, mi querido amigo, de ser un verdadero cristiano. Si todavía no ha venido a Cristo, venga, recíbale, porque si no, usted va a ser echado al lago de fuego. Va a ser quemada la cizaña. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles, enviará el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los que no son salvos, los que no tienen a Cristo, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, tremendo. Usted debe venir a Cristo, debe conmoverse con esta palabra. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Eso es lo que quiero yo. Bueno, y eso es lo que vamos a tener los verdaderos cristianos. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cristo nos compró con su sangre preciosa, nos compró. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cristo fue ese también que compró esa perla preciosa a su iglesia. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Bueno, la red se tira, la red del evangelio, vienen todo tipo de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno y en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin de los siglos. Saldrán los ángeles, mire, siempre los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo. Cristo cómo hace énfasis en ese lugar de fuego. Mejor usted busque al Señor. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor, aunque tal vez ni hubieran entendido, ¿verdad? Pero ellos dijeron, sí, Señor. A veces nosotros dijimos, sí, Señor, pero ¿realmente hemos entendido lo que implica el ser echado al horno de fuego, al infierno? Yo creo que la gente no ha entendido eso todavía, porque no vienen a Cristo. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y aquí nuevamente vemos que la Biblia menciona a los hermanos de Jesús, ¿verdad? Y los menciona por nombre. Mire, por nombre. Jacobo, José, Simón y Judas. 4 hay ahí, ¿verdad? 4 hermanos de Jesús.
Así que no me venga a decir, hay muchos que dicen que Jesús no tuvo hermanos y que María no tuvo más hijos. Eso es una mentira. La Biblia dice que tuvo más hijos y aquí están. No están todas sus hermanas, también tenía hermanas. Mire, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos al 14. Bueno, ese 13 era un poco largo y como yo me pongo a explicar, lo hago más largo, ¿verdad? Bueno, vamos con el 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Bueno, Juan pensaba que era Juan, ¿verdad? Que él había matado. Y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Recuerde que todo el pueblo iba a Juan, ¿verdad? A escuchar a Juan y a ser bautizado por Juan. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Qué tremendo, ¿verdad? Qué injusticia. Así actúa el mundo, mis queridos amigos y hermanos, por placeres carnales hacen cosas horribles. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Eso me conmueve realmente. Cómo pueden matar a un siervo de Dios, a un justo, a una persona que no hace nada malo, que solo predica la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sanó a muchos ahí, todos los de la multitud que estaban ahí fueron sanados. ¡Qué maravilla! Nuestro Señor. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tenéis necesidad, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes
y los 2 peces. Este es un milagro extraordinario de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos da una garantía de que Jesucristo era Dios, podía crear cosas. Y levantando los ojos al cielo, bendijo lo bendijo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Extraordinario, extraordinario como Dios, Jesús pudo hacer esto, porque Él era Dios. No era imposible para Él, era fácil porque Él era Dios. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense que hubieran tenido unos 3 niños cada uno, cada familia, pues supongamos un promedio de 3 hijos o de 2 hijos, yo no sé, 5 hijos. Imagínense, era una multitud extra grande, una gran multitud que estaba ahí, y las mujeres y todo eso. O sea, no eran solo 5,000, eran más, muchos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mire, estaba solo Jesús allí orando. Él buscaba siempre apartarse de la multitud, de la muchedumbre, para orar con su Padre. Nosotros también debemos seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Y ya la barca estaba en medio del mar. Mire, otro milagro maravilloso aquí. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos en medio del mar. Vino a ellos andando sobre el mar, y habían olas, imagínense. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Imagínense, ellos estaban asustados. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Extraordinario, ¿verdad? Nuestro Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este hombre era otro nivel, podemos decir, ¿verdad? Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Se estaba hundiendo, ¿verdad? Quitó la mirada de Jesús, quitó la confianza de Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? Miró las olas y se estaba hundiendo. Eso nos pasa a nosotros a veces. Miramos las olas de los problemas que tenemos y quitamos la mirada de Jesús, y entonces nos vamos a hundir. No quitemos la mirada de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, pero Cristo está allí para agarrarnos de la mano y levantarnos. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No debemos dudar, ¿verdad? No dudemos del poder de Dios. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Le adoraron. Y él no les dijo que no le adoraran, como algunos dicen que Jesús no es Dios. Pero aquí este versículo podemos ver que a Jesús lo adoraron y él no se los impidió. Y eso significa que él es Dios. Y terminada la travesía,
vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra, ya era famoso Jesús, ¿verdad?, alrededor, y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. ¡Qué maravilla! Así es nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo. Si tú todavía no has venido a Cristo, entrégale tu vida. El Señor es amoroso. Él se dejó tocar. Él dejó que Él dio comida cuando tuvo compasión de aquella multitud. Él sacó a Pedro que se estaba hundiendo, lo salvó de ahogarse. Él te puede salvar a ti, mi querido amigo, si estás hundiéndote en el pecado, en el lodo cenagoso, estás hundido, estás muerto, estás atrapado por las cosas de este mundo, pero Cristo está extendiendo su mano. Tómate de la mano, acéptale como tu único Señor y Salvador, para que tú no te pierdas y no te vayas al infierno. Cristo predicó seriamente en cuanto a esto, y lo acabamos de leer en estos 2 capítulos. Muchos van a ser juzgados y van a ser echados al agua de fuego, al horno que nunca se apaga. Así que ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor te bendiga.